emisión en vivo, la número 26 de la tercera época de nuestras charlas entretenidas. Una ventana que pretendemos sirva para comunicar del interior hacia el exterior y el exterior hacia el interior de la masonería. Son las 21 horas en la capital de la República Mexicana y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales, por Facebook y por YouTube. Esperamos que este puente, esta ventana de acceso sea de su agrado y utilidad. Querida amiga y hermana Karen Ríos, te agradezco mucho, te doy la bienvenida. Que estés una vez con nosotros en estas charlas entretenidas. Es algo muy importante para nosotros contar con tu presencia y tu opinión. El honor es mío, querido maestro. Saludos a todos y a todo el auditorio. Querido hermano y amigo Luis Landini, pues muchas gracias por volver a regalarnos tu presencia en estas charlas entretenidas. Nos es muy valioso tu colaboración, tu apoyo, tus posibilidades de comunicación. Gracias, Rafa. Buenas noches. Saludos a todos. Ya estamos aquí pendiente de la comunicación en Facebook. Mi hermano y amigo Manuel Martínez, de veras muchas gracias por tu presencia en esta emisión de nuestras charlas entretenidas. Te agradezco mucho que nos acompañes. Oh, el honor es mío. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, pues vamos adelante, ¿no? Mi querido Manuel, ¿estás en algún lugar público? Porque veo que tienes el cubrebocas. Eso no me dificulta para nada. Lo que pasa es que tienen gripe aquí. Ah, perfecto. Entonces no vaya a ser. No te contagies. No, perfecto, maravilloso. Sí, muy bien. Claro. Pues miren, Karen, Luis Landini y Manuel Martínez, les agradezco mucho la presencia por muchas cosas. Ya saben ustedes que en estas charlas entretenidas, en las emisiones anteriores, hemos abordado en varias ocasiones el tema delicado, siempre ha sido delicado, pero en la época actual más, de la presencia, el rechazo o la aceptación que tienen las mujeres dentro de las logias masónicas. Y pues hay una polarización en ideas, de plano hay unos ritos que dicen definitivamente no se aceptan a las mujeres, las causas, ya saben ustedes, se aduce que es un rito solar, en fin, muchas cosas, pero se dice no aceptamos a las mujeres. Otros ritos, el rito nacional mexicano, por fortuna para nosotros, el rito francés, reciben a las mujeres de buen grado y en igualdad de circunstancias. El rito nacional mexicano hace 200 años casi, y esto ha sido pauta para muchos avances sociales. Pero ha habido otros puntos en los que se va al extremo, de que se hacen logias femeninas que no aceptan a los varones. Entonces todo esto pues complica mucho la explicación que podemos darle al público que no está inmerso en la institución, que no se ha iniciado, el gran público que nosotros llamamos profano, pues hay que explicarle eso con mucha más claridad. Y en esta ocasión pretendemos encauzar el tema justamente como lo sugiere nuestra cortinilla de presentación, esta cortinilla con la que iniciamos nuestra emisión, que dice, hablemos de masonería en su relación con los temas actuales, los temas que están fundamentales en el pensamiento de todos, que son la inclusión, la misoginia, la misandria y la homofobia. Todo esto, pues, desde el punto de vista de la masonería, el interior de las logias masónicas. Entonces, yo quiero aprovechar la experiencia de ustedes, sus conocimientos, su talento y sus propias vivencias para hablar de esto. No sé si les parezca bien que echamos al azar. ¿Quién quiere empezar a platicar algo de las experiencias? Primero, como mujer, Karen, ¿tú has tenido alguna dificultad para entrar a la logia, para iniciarte? ¿Te costó trabajo convencer a alguien de que aceptara la presencia de una chica dentro de la institución masónica? Porque tienes, en mi opinión, digamos que en tu contra, entre comillas, en tu contra para la masonería, primero que eres joven, luego que eres mujer y luego que eres talentosa. Entonces, como que son tres elementos o tres ingredientes que de repente, si la acepto, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, esta es una pregunta. ¿Tú has tenido dificultades para entrar a la institución? Bueno, mi carrera formalmente en la masonería fue a los 22 años. Sin embargo, yo desde los 18 años yo buscaba entrar a una logia. ¿Y qué pasa con esto? Googleas justo masonería y lo primero que dicen, hombres de buenas costumbres. En eso muchas logias dicen pues que no sean gays, por ejemplo, porque para esas logias no es una buena costumbre. Y por otra parte, si eres mujer, pues ya no. Si eres joven,
tampoco, como sí lo decía. Y lo primero que te sale no son los ritos que acaba de mencionar usted, son los ritos más populares en el país. El rito escocés, por ejemplo, que entiendo que ya hemos, dentro de las charlas entretenidas, ya se ha hablado al tema, como este rito junto con otro y diferentes posturas. Pero ahí me di por vencida, muy sinceramente. O sea, ya a los 18 dije, no, pues entonces no se puede, tal cual. No hay, Claro. ¿para qué sigo buscando? ¿Me explico? Posteriormente, un amigo mío me dice, oye, ¿qué crees que me gustaría entrar a la masonería? Y le dije toda mi investigación, todo lo que yo ya había como buscado al respecto, y le dije, pues tú sí puedes entrar, pues ve, o sea, X. Y posteriormente él me dice, ¿qué crees? Que ya vi que hay ritos que aceptan mujeres. Yo, ¿cómo? Y ya me refirió a un rito y empecé mi carrera masónica. Pero no es información que sea como tan viable. O sea, no es lo primero que encuentras en las páginas de Google. ¿Me explico? Entonces, Claro. ese fue el primer obstáculo. O sea, sí lo queremos poner. Realmente no hay esa información tan viable, tan disponible, por lo menos en ese momento. La verdad es que ahorita tal vez ya la haya, pero desde mi experiencia ese fue como la parte inicial, ¿no? Efectivamente, no podemos negarlo. Hay mucha más información o muchas más fuentes de información que dicen las mujeres no se aceptan en la masonería, que fuentes de información que digan sí se aceptan mujeres en la masonería. Entonces, sobre todo, como decía Karen muy inteligentemente, dentro de nuestro país, pues hay mucha más información, muchas más fuentes en el sentido conservador de no aceptar mujeres, el sentido liberal de sí aceptarlas. No, En y ese lo peor, aspecto, porque lo que también hay es mucha información de parte de estos ritos descalificando a estos otros ritos, ¿me explico? O sea, claro, es como decir, no, pues si entras a uno de esos realmente no es masonería, y no es cierto. O sea, es una manera diferente de trabajar, pero sigue siendo masonería, ¿me explico? claro, claro, es Dentro que, del mismo sentir, y de hecho yo en ese tiempo todavía no había salido de closet, hoy por hoy me proclamo como lesbiana visible, eh, y desde este sentido, pues aún dentro de la institución yo tenía como esa sensación de que tal vez no sea bueno decirlo, ¿me explico? O sea, hasta, pero eso no fue únicamente dentro de la institución, sino en todos los aspectos de mi vida. Y como yo le digo a mis aprendices, la masonería no es como tu vida en la familia, tu vida en la casa, tu vida en el trabajo y tu vida en la masonería, ¿no? La masonería se vive en todos los ámbitos de tu vida, y tal vez en algún momento te dediques a ir a la logia, pero la masonería empieza a impactar en todas las áreas de tu vida por el simple hecho de empezar a preguntarte y a cuestionarte. Partiendo de eso, yo me empiezo a plantear, pues es que tengo esta preferencia sexual, y de principio pues me daba pena, porque la discriminación se vive claro, y como tener duele. una mancha en la ropa, una mancha en la corbata que la Exacto, procuras tapar, que no se vea, exacto. ¿no? O Aunque tú sea, si sabes me que la preguntaban, tienes, tampoco era claro, como que lo ocultara, pero muy sinceramente sí tenía esa dualidad de, pues mejor que nadie se entere, no quiero que me estén cuestionando, o que por el hecho de decir soy lesbiana ya entro en una caja de creencias muy pequeña donde yo tengo que caber ahí, ¿me explico? Donde ya no importa tanto como otras áreas de mi vida, sino ya, eres eso, ¿me explico? Y al claro, final creo que eso es la discriminación. Todos hemos sufrido discriminación desde algún punto, porque así es el ser humano, juzga y mete a la gente en pequeñas cajas. Puedes claro, sufrir discriminación desde el punto de vista del clasismo, la sufres desde tu edad, la sufres desde tu color de piel, ¿me explico? Y definitivamente para la masonería reunía varias que hacían esta caja aún más pequeña y aún eras más como, acertada, ¿me explico? eras como un tigre con muchas manchitas, querida Karen, entonces decía, pues, ¿qué Exacto, va a esas pasar? Eso, manchitas, quiero hacer claro, hincapié que claro, aún dentro de la masonería y cuestionándome, no importa tanto cuando la gente veía esas manchas o creía ver esas manchas, sino claro, importa más que las vea yo como manchas
o las veo como decoración auténtica de lo que soy. Por ¿Me supuesto. explico? Y en ese aspecto, Manuel, lo que acaba de platicar Karen me parece importantísimo por muchos aspectos. Yo creo que lo que nos platicó ahorita Karen, la introducción que hizo de la charla, pues va a ser el leitmotiv de toda la plática durante la hora que sigue. Pero en ese aspecto, Manuel, ¿cuál es tu propia versión, tu propia visión desde el otro aspecto, desde el de varón, que no tienes grandes dificultades para entrar a la institución masónica? Por el hecho de ser varón, pues ya nada más te ponen los otros requisitos, pero no hay la dificultad de esta. Pero ya estando al interior de la masonería, Manuel, ¿cómo la comparas con otro tipo de instituciones de las que hablaba Karen, la sociedad en su conjunto? Eso que decía Karen de que pues, en todos lados se encuentran filtros y limitaciones y puntos que te pueden llamar discriminatorios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves en otro tipo de instituciones? ¿Qué Claro, experiencias tienes? para mí, bueno, yo entro primero a lo que es el AGEF a los 19 años. Yo primero quería entrar a lo que era masonería, pero en esta logia me dicen, no, pero tú entras a la AGEF porque seguimos el estatuto de la logia de Inglaterra. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, ¿qué edad tenías, Manuel? 19. 19 y entré a la jefa hasta los 21 años. A los 21 años te entro pregunto, ya... para situarnos un poquito mejor, te pregunto, ¿tus padres son masones? No. No. No, okay. Para nada. Okay, tengo familiares que son masones, sin embargo, pues nunca se dio. Sí, no, mis padres no. Ahora, para mí, lo que más ha marcado mi andar masónico es entenderlo y entender la masonería desde este punto histórico. Vamos, la masonería, antes de ser masonería y antes de darle este carácter iniciático, recordemos en qué se está basando. Y mucho, nosotros decimos una institución moral, filosófica, filantrópica, etc de cosas, iniciática a final de cuentas. Pero la religión fue la que moldeó y sigue moldeando hoy en día en muchos países lo que es la moral. La moral casi ellos fueron el génesis. Entonces, en aquellos tiempos, vamos a hablar de la cuna de la civilización, pues el que no era miembro de una iglesia o no era miembro de este tipo de, pues sí, de organizaciones claro, sociales. Claro. No podían asumir cargos públicos, no podían tener empleos, no podías moverte de pueblo a pueblo. De hecho, de ahí vienen los nombres y apellidos de era hijo de tal y viene de familia y creen en esto, ¿no? Entonces los apellidos eran larguísimos. Ahora, si ya nos empezamos a adentrar a lo que es masonería, primero lo que es la operativa, pues recordemos, ¿no? Esta parte de las catedrales. Si vamos a la catedral gótica y estas creaciones geniales de Occidente, pues nos podemos asombrar que desde 1600 y 1500 ya había mujeres trabajadoras en la construcción de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 30% de mano de obra de la catedral eran mujeres. Y de ese 30%, muchos quienes estaban realmente planeando las catedrales eran mujeres. ¿Qué sucede? Pues llega una época de oscurantismo que obviamente pues le gusta a muchos personajes de la historia. Y aquí podemos marcar completamente lo que es la Gran Logia Unida de Inglaterra en el año 1700 y 1600. ¿Por qué? Porque ya no necesitabas carpinteras, vidrieras, canteras, ni constructoras. De hecho, Desaguilers y lo que era Anderson, pues ellos eran eclesiásticos, o sea, eran dos personas dedicadas al mundo de la religión quienes definen exactamente quiénes pueden ser masones, quién no. Entonces, si ya nos vamos a esta parte, la pregunta, por ejemplo, para otros hermanos masones es, ¿por qué relegaron a las mujeres? Sí, yo cuando entré a la masonería era una logia mixta también, yo entré al rito hermético. Ahora, ¿qué sucede? Yo me acuerdo que yo llegué en un pensamiento tonto cuando apenas era iniciado, donde yo decía, bueno, entonces, ¿somos comasonería? ¿O somos, qué somos, no? O sea, ¿dónde entra esto? Pero si te vas otra vez de nuevo a la historia,
y recuerdas cómo pues todos te van a decir de la masonería, el origen de la masonería, desarrollado por grupos de hombres que sabiendo que dividían a la gente, se unían, buscaban medios para unir hombres de diversos orígenes. Ah, pero se les olvida que el gran compañero femenino, o en este caso las mujeres, pues no hay uno sin el otro, no podemos hacer nada sin el otro, y que realmente si quisiéramos mejorar la comunidad, tenemos que incluirlas. Entonces, en este periodo donde se desarrolla la francmasonería, ya cuando se hace simbólica, pues la religiosidad y la política atañen a lo que es Inglaterra, atañen a lo que es Escocia, atañen a lo que es Francia, atañen a todo lo que es Europa, y la mujer, acuérdense que queda relegada, y pues allá queda, obviamente de a brujas las dejaban, ¿no? Ese es el problema real, que ahora, si la masonería, tú llegas a hacer progresos a la masonería, y somos progresistas, ¿en qué momento de verdad los estamos realizando? Yo, como una anécdota personal, se los cuento. A mí me marcaba mucho que había una maestra que yo decía, ¿cómo sabe tanto esa señora? Y fue de las personas que más aprendí de una maestra. Cuando llego aquí a lo que es Rito Nacional Mexicano, aprendí de otra maestra mucho. Y dije, todo lo que he aprendido, lo he aprendido de estas maestras. Más que nada, ¿por qué? Porque te dan ese lado sensible, porque te ayudan a conectar también con ese otro lado femenino que los hombres tenemos. Que todos te pueden... Yo he escuchado un sinfín de charlas masónicas que de repente dicen cada cosa y solamente son tan cerebrales y se les olvida que también pues somos esa parte de sentimentalismo. Una cosa que tú tengas atorada ahí en el corazón te detiene por completo. Y en esa parte es donde las mujeres hacen esa gran aparición y te ayudan a resolver esos problemas. Entonces realmente lo difícil es por qué se les olvida. ¿Por qué, por ejemplo, Sabine de Pierrefonds, que fue una maestra que tenía su taller en el siglo XIII de arquitectura, todos recurrían a su padre para valerse, hasta que ella dijo, no, usted está estudiando arquitectura aquí el día de hoy y realmente te está enseñando una mujer, a ti constructor hombre. Entonces, no solamente era por alzar una catedral, que de por sí es una empresa increíblemente difícil de lograr, sino que las mujeres lograban pues mandar a cientos de personas, generar la financiación y como maestras arquitectas, pues trazaban los planos de la obra, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender, que nosotros que no debemos de estar peleados con esta parte del intelecto. Si bien tenemos grandes diferencias, no es una diferencia intelectual. Tenemos diferencias físicas, pero hasta ahí. Ahora, yo de ver personas que te dicen, no, es que estás en una logia mixta y entonces no eres regular, le diría, bueno, pues entonces, porque ellos dicen, siempre se van a escudar, muchos masones, y disculpe por lo que voy a decir, ¿no? Y no es por realmente decírselo a usted, pero muchos masones de esos de la vieja escuela o viejitos, que dicen, no, las mujeres no deben de entrar. Pues, ¿qué tan de verdad te debes de sentir mal o menos de que una mujer pueda llegar o te pueda rebasar? ¿Por Claro, qué? pero en este caso, Manuel, yo coincido con todas las afirmaciones que has hecho, solamente que estaríamos limitándonos, digamos, a tener la opinión contraria a las personas que deciden que las mujeres no deben estar en la masonería. Y justamente, inclusive ustedes son testigos, en muchas logias se defiende de una manera muy importante el derecho a pensar diferente. Hay personas que tienen inclusive como eslogan, un eslogan de vida, un eslogan personal, que se le atribuye a un famoso pensador, de decir, daría mi vida, es decir, puedo estar en contra de tus opiniones, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlo. Entonces, ese famoso derecho a pensar diferente, pues nos haría que hoy tuviéramos en nuestra charla ambos campos, ambos defensores.
quien dice las mujeres no pueden estar en la institución por esto y esto y esto y esto y esto, que tienen sus razones también y que desde su punto de vista son válidos. Y nosotros cuatro, porque afortunadamente hoy nos coincidimos, los cuatro coincidimos en el pensamiento liberal y progresista, que decimos sí, la mujer sí tiene todas las razones, todos los derechos, todos los elementos que la masonería requiere para poder pertenecer a las logias. Y como lo decías con mucha precisión, estabas hablando, dándonos un ejemplo del siglo XIII. Entonces, bueno, pues ya te situaste 300 años antes de lo que dicen de las constituciones de Anderson y demás. Y nosotros en ese sentido hemos defendido ya en muchas ocasiones que el origen de la institución masónica pues es desde los antiguos constructores. Y si hablamos de los antiguos constructores, no podemos limitarnos al año 1500 o 1400 cuando aparecen las primeras obras de arte del estilo gótico, sino que tenemos que irnos pues, a los primeros constructores. Hablemos de pirámides, o hablemos de los romanos, o hablemos de los primeros personajes de una raza que empezaba a colocar piedra sobre piedra. Aquí en nuestra región, pues desde luego todas las civilizaciones, todos los países que existieron antes de la llegada de los españoles, pues también había grandes constructores. Y ahora, por ejemplo, con la construcción del Tren Maya, que afortunadamente se está llevando a cabo en nuestro país, se están descubriendo hermosísimos vestigios de la obra de aquellos arquitectos. Y nosotros, Manuel, Karen, Luis, creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, hemos defendido mucho que la masonería no se puede dividir así como que antes los que construían no pensaban. Y a partir de un cierto día, cuando el señor Anderson o de Sagoulier o cualquiera se decidió hacer una colección, en ese momento los constructores, los masones de piedra y cal y canto, es decir, con piedras y con su argamasa, a cal y canto, estos constructores de pronto dejaron las herramientas y se pusieron a pensar. Y entonces desapareció la masonería operativa y empezó la masonería especulativa. A mí se me hace verdaderamente imposible de aceptar algo. La historia del ser humano no tiene divisiones así de un día para el otro. Si alguien dice la Revolución Francesa, ¿cuándo empezó? No, pues la Revolución Francesa se fue gestando a través de siglos de hartazgo de la gente con su régimen monárquico. Y luego el poderío que mencionaba Manuel, el poderío de las religiones, pues tampoco nace un día con un apóstol Pablo o con un Agustín de Hipona. No nace así las religiones. Se van gestando por la adoración que las culturas primitivas tienen por los fenómenos naturales y así va creciendo las religiones. De manera es que todo esto es paulatino. Concretando, yo diría, la masonería pues tiene sus orígenes en los viejos constructores, las más antiguas asociaciones de constructores que se reunieron para hacer una defensa, quizá una muralla, quizá un castillo para defensa o quizá un templo, pero esos constructores comienzan a tener requerimientos como los que mencionaba Manuel ahorita. Se requiere el talento de decir, pues no vamos a aventar piedras a ver cómo caen y a ver, ojalá caigan acomodadas. Se tiene que hacer un proyecto, aunque sea un proyecto simple de una casa de 4 paredes, pero tiene que ser un proyecto. Y luego vienen otros problemas con los que se van encontrando los constructores, un gremio de constructores, el acopio de materiales, la organización de salarios, la alimentación de todo el grupo, como bien decía, miles de personas trabajando en una edificación, decía Manuel, pues sí, hay que llevarles lo que ahora le llaman habituallamiento, es decir, llevarles la comida, las medicinas, la ropa, los lugares de descanso, etcétera, etcétera. Se habla, por ejemplo, de la construcción de las pirámides de Egipto y los investigadores están entradísimos buscando cómo levantaron las piedras hasta allá arriba, pero no se ponen a pensar que durante 30 o 40 años hubo un país dedicado a construir una pirámide que tenía que vivir en algún lugar, reproducirse, morirse, enterrarse, el pueblo, no el que iba a estar dentro de la pirámide, sino el resto, los 20,000, 30,000, 200,000 egipcios que intervinieron en la construcción de la pirámide, pues tuvieron una serie de necesidades. Y aquí viene la parte organizativa, administrativa y, por supuesto, indiscutiblemente, la presencia femenina. De eso creo que no hay discusión.
Pero ahí es donde está mi inquietud, Karen y Manuel, Luis. En otro tipo de sociedades tiene esta misoginia de la que hablaba Karen hace un momento. Por ejemplo, el judaísmo. Hasta la fecha, 8,000 años o algo por el estilo de organización de esa iglesia, y hasta la fecha no aceptan rabinas. Obviamente el cristianismo, que tiene su origen en el judaísmo, pues no acepta sacerdotas. Y así por el estilo podemos hablar de muchos otros elementos. Los ejércitos, la señorita Juana de Arco, por ejemplo, pues fue así un granito de arroz, ¿no? Un negrito en el arroz, porque para que hubiera surgido Juana de Arco en el ejército francés, tuvo inclusive que disfrazarse de hombre y cosas por el estilo. Entonces todo esto me da la impresión de que dificulta mucho un análisis más o menos desapasionado, un análisis horizontal, de decir cuáles son los pros y los contras. Una de las cortinillas que hicimos de promoción, hablábamos de que los argumentos que se esgrimen para que no se acepten mujeres es que nos dicen las personas muy preparadas en el esoterismo y en la magia y cosas de ciencias ocultas, dicen, es que la masonería es un culto solar y los cultos solares no aceptan a las mujeres porque las mujeres son de cultos lunares. ¿Ustedes tienen alguna experiencia en ese sentido? Manuel, sí, ¿quién quiere tomar la palabra? Karen, Manuel, Luis. Mira, yo recuerdo bastante en el rito hermético que se manejaba lo mismo, lo que era el culto solar. Y se respaldaban bastante en lo que decía la Gran Logia Unida de Inglaterra. Que vamos, si bien es el parteaguas de lo que es la masonería, como bien lo dijiste, especulativa, hay que tomar en cuenta también, si lo vamos a tomar en cuenta ella, entonces vamos a tomarla bien, como dice, ¿no? Ella. Y ellos en 1823 forman una gran logia unida de masones, mujeres. Lo único que ellos nunca han aceptado es que se trabaje en el mismo templo, pero el culto sigue siendo solar, como ellos dicen. Ahora, si nosotros analizamos una logia, que quien haya ido a una tenida blanca, pues tal vez la conocerá o lo recordará, pues es una mujer, es una representación de una mujer. Quien lleva la maestría de ceremonias utiliza la luna y siempre están ahí los dos eternos. Para nosotros, en nuestra corta vida, pues lo que es el sol y la luna, ¿no? Entonces yo creo que estas personas que a veces hablan de solamente el culto solar y se quedan ahí superficialmente, lo que están haciendo solamente es repetir la mentira que les han dicho mucho tiempo y no se han puesto a investigar por ellos mismos. De hecho, el sacerdocio, o sea, como existen los sacerdotes, existían las sacerdotisas en el antiguo Egipto. Faraones y faraonas, que faraón significaba llave. Entonces, lo que hay que entender es que muchas personas, cuando se quedaron con el poder, lo heredaron y esas personas hoy en día siguen pensando lo mismo, que eso es lo trágico de esto, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me gusta que ha hecho la masonería durante su existencia, y creo que hasta el día de hoy, es abolir la esclavitud. ¿Pero por qué lo digo así? Cuando venían los piratas aquí, que fue, bueno, que llegaron a Nassau, Bahamas y toda esa parte, las primeras logias se formaban de negros y ya no eran esclavos, ya eran libres y de buenas costumbres, ¿no? Entonces, hay que entender que, por ejemplo, sí el momento histórico te marcaba, sin embargo, hay personas que también les gusta perpetuar, pues, cosas que ya no deben de ser, ¿no? Claro. Sí. Luisito, ¿cómo ves, qué opiniones tenemos a favor o en contra de lo que hemos platicado hasta hoy? Pues mira, primero va nutrido los comentarios. Nos manda saludos nuestro hermano Guillermo Sopeña. Tu voz está un poquito baja, Luis, ojalá pudiéramos pedirle un poquito. ¿Me escuchas mejor? Sí, mejor. ¿Ahí? Sí. Nuestro hermano Memo Sopeña nos manda saludos, igual que Jair Jiménez. Nancy también nos manda un abrazo. Adolfo Galindo también nos manda unos saludos. Soch Nández nos dice que bueno abrir la discusión y la reflexión al triunfo de la verdad y al progreso del género humano.
Rebeca Gutiérrez nos dice: el lado sensible no es exclusivo de las mujeres, también de los hombres. Tlacaele Ome también está de acuerdo, que si la sensibilidad fuera privativo de las mujeres, no existirían poetas o artistas en los que la sensibilidad es el espíritu de sus obras. Nuestro maestro Rafael Rivera, el señor Terremoto, nos manda un saludo. Lilian Mendoza también nos manda un saludo, y Beatriz González. Pues fíjense que hasta ahorita no hemos encontrado oposición. Yo pensé que iba a haber alguien, pues justamente de las personas, de los masones que están en contra de la aceptación de las mujeres, que defendiera su punto de vista, porque pues si no nos estamos inclinando solamente a un lado. Pero creo que es una verdad que no tiene muchas dificultades de ser defendida. El hecho de que las mujeres pertenezcan, pues han pertenecido a la institución masónica, como bien decía Manuel, desde tiempo inmemorial, de una manera o de otra, en una logia masónica, no de las actuales, sino de los viejos constructores. Si ustedes quieren ponerse 1000 años, 2000 años, lo que ustedes quieran, en una logia de esas que se transportaban de un lugar al otro para construir una gran obra, llamemos iglesia o castillo, un palacio, un puente, un camino, lo que fuera, una obra de construcción, se iba todo el gremio, lo que ahora podemos llamar una empresa o un sindicato, se iban juntos a hacer la obra. Y entonces obviamente tenían sus secretos para que los contrincantes, los del mismo oficio, no se enteraran de las investigaciones que estaban haciendo. Estamos hablando de una época en que la investigación en el terreno de la construcción era realmente algo muy difícil. No como ahora que ves un tutorial en YouTube y pues ya crees que puedes construir una catedral gótica, ¿no? Pero en aquella época descubrir los pigmentos, descubrir las técnicas de mecánica de suelos, de mecánica de los materiales, de poder máquinas para cortar, para subir los materiales, toda esa complicación requería muchas especialidades. Y dentro de esas muchas especialidades, pues estaban las que dominaban las mujeres. Y las dominaban, ¿por qué? Pues por atavismos sociales, si ustedes quieren. No quisiera entrar un poquito en esa discusión, pero eran oficios que tradicionalmente se les dedicaban a las mujeres. El cocinar, el preparar la ropa, el cuidar a los hijos, etcétera, pues eran actividades dedicadas a las mujeres, pero de esa manera intervenían en los gremios de constructores. Pues, y obviamente ya el descubrimiento de las medidas, la geometría, la ingeniería, todo eso que se fue desarrollando, no como ahora que tú necesitas pigmentos y te vas a la tienda de cómics y compras la pintura al color que quieres. Todavía en la época de Leonardo da Vinci, en el año 1500, todavía tenían que estar inventando ellos sus propios pigmentos y sus propias fórmulas del óleo. Entonces era muy complicado. Todo eso se fue desarrollando gracias a la participación por partes iguales de hombres y mujeres. Eso no tiene ninguna discusión. Pero, sin embargo, como dijo aquel famoso astrónomo, sin embargo, se mueve. Es decir, todo esto que estamos diciendo, Manuel, Karen, un servidor, lo que nos han platicado nuestros amigos, pues todo esto tiene fundamentos desde nuestro punto de vista. Pero algo que es absolutamente cierto es el combate o vamos a englobarlo en la palabra, la misoginia, en muchos renglones de nuestra vida diaria, hasta la fecha, hoy 2022, encontramos la misoginia. ¿A qué le podemos llamar misoginia? ¿Cómo definir la misoginia? Porque no es nada más odio hacia las mujeres, sino es un aspecto social de decir las mujeres no tienen cabida por esto y por otro, por más allá, pero hay un movimiento, le llamamos machista o como ustedes quieran llamarle, pero es un movimiento que desprecia las categorías, la calidad, las cualidades que las mujeres tienen. Esa misoginia, ¿por qué creen ustedes que sigue actuante en este momento, en el año 2022, en todo el mundo, no solo en los países del Medio Oriente, donde se utiliza la burka, sino aún en Nueva York y en la Ciudad de México y en Londres y en París, se encuentra la misoginia? ¿Por qué? Es una cuestión de repetición. Es muy difícil que tú vivas de otra manera cuando te han educado así desde el principio. Y quiero retomar esto porque todos lo hemos vivido como desde diferentes puntos, pero sigue siendo la misma idea de hacer algo diferente a lo que nos dijeron que era, es decir, salir de nuestra zona de confort.
Yo, por ejemplo, tengo un alma de empresaria, yo tengo esta situación, tengo estos recursos y con esto voy a hacer algo más, ¿no? Pero he visto que el alma de activista es, ¿por qué no tengo eso? Que no lo he visto en ningún lado, pero sé que puede ser, ¿me explico? Es el salirte de tu estatus como normal, como el que te han enseñado, y ver más allá y ver cómo podrían ser las cosas mejor. Escuchaba en voz de una activista feminista, es que no duela tanto ser indígena, que no duela tanto ser mujer, que no duela tanto lo que quieras, ¿me explico? Desde ese punto creo que nos dirigimos como a encontrar la libertad. ¿Y qué es la libertad? Para mí, la libertad es tener opciones. La verdad es que sería la aspiración de cualquier ser humano, tener opciones. Tengo una opción, no es libertad, solo es una opción y solo es ese camino. ¿Me explico? Tengo dos opciones, no es libertad, porque es un dilema, es o esto, no hay más. A partir de tres opciones ya es libertad, porque ya puedo elegir entre este o este. ¿Me explico? Cuando alcanzamos esa libertad de tener cuando tenemos varias opciones es que podemos decir que tenemos libertad. Si yo estudio la primaria, tengo ciertas opciones. Si estudio la secundaria, tengo las opciones de la primaria y de la secundaria. Y si estudio la universidad, pues tengo todas esas opciones. Es lo mismo que pasa con este debate, con esto de misoginia, con esto de misandría. ¿Por qué? Porque no pueden ver una forma diferente que donde las mujeres tengan otras opciones o los hombres tengan otras opciones. Yo no diría que son cosas diferentes, yo creo que es lo mismo. O sea, es parte de lo mismo, es como el mismo problema, pero que tiene una mujer o que tendría un hombre. Y yo que estoy en medio, yo que formo parte de, no cumplo los roles que debería de hacer una mujer, pero sí me veo como una de ellas y puedo determinar y puedo ser sensible a esos conflictos que como hombres tienen y como mujeres tienen, porque me los he cuestionado todos y he elegido estar en algún punto derivado de mi preferencia sexual. ¿Me explico? Y es que creen de repente que es lo más, que los hombres y las mujeres son muy diferentes, cuando es lo más parecido. Lo más diferente a un hombre podría ser un tiburón, pero una mujer es lo más parecido a un hombre. ¿Me explico? Claro. O sea, no hay otra cosa más similar a una mujer que un hombre, viceversa. Entonces, ¿por qué nos proponemos ser tan polares? Cuando nos volvemos polares, únicamente tenemos un dilema, o hay de esta sopa o hay de esta otra. Y para gente como yo, que no quiere, que ni siquiera me gusta la sopa, que no quiere como esa parte solamente, sino que está dispuesta a ver diferentes cosas y ponerme a prueba con diferentes actividades, roles les llaman. Entonces, pues ahí esa lucha que desde mi punto de vista debería ser mía, porque pues no es fácil cambiar el gas, ¿no? O sea, con mi conflexión y mi fuerza, pero pues cambio el gas, ¿no? Y es muy problema. Pero parece que hay gente que le molesta que yo cambie el gas. Parece que hay gente que le molesta que yo pueda reparar una plancha. ¿Me explico? Que entiendo este contexto social, este momento de ¿por qué no eligieron por qué dijeron mujeres no? ¿Por qué eligieron esclavos no? ¿Por qué eligieron discapacitados no? Pues porque tenía cierto sentido en ese momento. ¿Me explico? En ese momento las mujeres eran propiedad de su marido. Definitivamente no eran mujeres libres, ¿me explico? Porque eran propiedad de su hombre y no podían hacer nada, no podían pensar por sí mismas si no les daban permiso, ¿me explico? En una sociedad como la sociedad mexicana en este momento, en la Ciudad de México, pues ya hablamos que la mujer reúne los requisitos para ser una mujer libre y de buenas costumbres, ¿me explico? Pero si nos vamos, y no es una cuestión como de tiempo, sino más bien de lugar, si nos vamos a uno de esos pueblos donde son regidos por sus usos de costumbres, pues la mujer lamentablemente todavía es propiedad de su marido, ¿me explico? De estas niñas que casan a los 15 años, definitivamente en este momento, pues es rudo, es duro lo que voy a decir, pero son propiedad de sus esposos. Y entonces
se entiende como esta diferencia de, como de qué tan capaz estás, qué tan capaz eres como para tomar decisiones sobre lo que te cuestiones. ¿Me explico? Si a un niño pequeño lo pones a cuestionar cosas y de repente llega una solución y no lo dejas hacer esa solución, pues vienen sentimientos de frustración, de enojo. Y entonces, si no tienes la capacidad en tus manos de cambiar las cosas, pues mira, mejor no empieces a cuestionarte y te estoy protegiendo. ¿Me explico? Es en ese orden de ideas que entiendo perfecto que las mujeres no se les permitía, pero ahora no estamos en ese momento. Pues, Entonces estaríamos hablando, Karen, según lo que estoy entendiendo ahorita, y a lo mejor lo interpreto bien, a lo mejor lo interpreto mal, estaría entendiendo que el orden tradicional, desde el origen de los tiempos, ha sido el sometimiento de la mujer. Y entonces que esto de la liberación de la mujer o la inclusión de la mujer en todos los órdenes sociales es algo nuevo, algo con lo que estamos luchando. No. Pongo, por ejemplo, esa parte histórica, pero en este momento ahora, como usted lo decía, hay pueblos donde la mujer no es libre y hay pueblos donde hay patriarcado y hay pueblos donde hay matriarcado. Que no sea como la mayoría o la tendencia general es diferente, pero si nos vamos a cualquier momento de la historia, en un lado del mundo estaba un matriarcado y en otro lado un patriarcado. Es que esto no es una cuestión como lineal histórica y como si la dirección fuera, digamos, ascendente de la civilización, sino cada civilización, cada poblado tiene su propia forma de ir creciendo. ¿Me explico? Sí, acabas de dar en el clavo en un aspecto muy, muy importante. Mencionaste los pueblos de diferentes lugares y hablaste una división social muy importante, el patriarcado y el matriarcado. Creo que esa es la clave. Quizá en los pueblos que nosotros ahora llamamos aquí originarios en nuestro país, que es llamarles pueblos originarios ya es otro punto, otro tema de discriminación, definitivamente, porque ya los estamos dividiendo. Bueno, esos famosos pueblos originarios, se habla de que la mujer es propiedad del hombre, pero eso tiene sus raíces, yo las identifico muy claramente, sus raíces en los religiosos españoles que llegaron a imponer ese método, porque originalmente pues, el hombre sale a sus actividades, digamos, llamémosle rudas, por poner un adjetivo, las actividades rudas, pero la que decide todo lo que ocurre en el seno de la familia y del barrio es la mujer. Es decir, ella es la que decide qué comer, cómo comer, cuándo sí, cuándo no, y inclusive manda al hombre a que vaya a trabajar, a exacto. sembrar, Quiero lo recalcar que despierta. siempre hemos estado en un equilibrio, porque si Sí, no, no hubiera sido viable. ¿Me explico? Siempre hay un equilibrio, siempre hay un lugar donde la mujer ha tenido como su cierto interés. No se preponderancia, trata de diría eso. yo. Se trata más bien como de tal vez ya no quiera estar en casa y la verdad es una puerta que se abre para los dos lados, ¿eh? Claro. Porque el hombre Ahora, tiene que trabajar siempre. O sea, la verdad es que hay hombres que podrían ser súper felices cuidando a sus hijos en casa y está bien. ¿Por qué no? Y bueno, yo veo que los hombres son más propensos como a deprimirse si no tienen empleo. aquí vendría un punto muy interesante que son los roles. Y los roles probablemente sí sea algo que yo defendería, porque los roles hasta en un equipo de fútbol deben respetarse. Si el portero quiere ir a meter los goles al partido, al lugar de enfrente y el de enfrente quiere venirlos a meter acá, pues no se hace equipo, ¿no? Entonces, en el Pues equipo de fútbol hay roles. Perdón, Manuel, sí te escucho. yo creo que no es tanto el rol, porque de hecho cada quien se podría convertir en capitán de equipo. Yo creo que es respetar esa parte de la jerarquía y ahí ya no me metería porque no tiene que ver con el rol ni con ser hombre ni mujer. Es muy diferente. Yo creo que, por ejemplo, ahorita con lo que decía Karen y con lo que usted también tocaba, hay que entender cómo nos llegó a nosotros la civilización. ¿De manos de quién? La civilización moderna, ¿no? En este caso. Sí, los usos y costumbres de los pueblos originarios, pues no todos estaban bien, o sea, no todos los usos y costumbres estaban bien, pero pues tampoco no todos estaban mal. Y es lo mismo con esta civilización nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan a imponerte una civilización, pero dentro de eso pues vienen sus usos y costumbres de ellos también. Que ya nosotros
lo tropicalizamos y lo mexicanizamos, por así decirlo, es diferente. Y fíjate que eso también pasa en la masonería. Cuando llegó la masonería a México, ¿a manos de quién llegó? ¿Quién tradujo los primeros rituales? Entonces, ¿están bien traducidos? ¿Quién escribió los rituales? ¿Puso todo lo que tenía que estar? Por ejemplo, ahorita con lo que hablaban de las mujeres y de los hombres, cuando la Logia Unida de Inglaterra, cuando la Logia de Estados Unidos, cuando hacen la abolición de la esclavitud, hubo logias inglesas y logias americanas que tuvieron que pedir a sus respectivos grandes orientes que por favor quitaran de los landmarks nacido libre y solamente quedaba la palabra libre. O sea, quitaron la palabra nacido. ¿Por qué? Porque si no, nunca se podía permitir a una persona entrar a masonería, ¿no? Entonces, para mí, la masonería hoy en día, qué bueno que es progresista y qué bueno que la gente va a hacer grandes progresos a la masonería. Para mí hay cosas que requieren unas grandes y bonitas reformas y cosas que se deben de abolir hasta dentro de la misma masonería. Por ejemplo, regalar grados a los dirigentes. Ya no necesitamos, ya no estamos en una gran persecución y menos en México por manos del Estado, ya no nos persiguen por ser masones. Por ejemplo, total aceptación a la mujer como estos grandes complementos universales, masculino y femenino, pues no existe el uno sin el otro, porque podemos tener muchas diferencias de pensamiento abstracto, vamos, que nos podemos enfocar en ciertas cosas diferentes. Sin embargo, hombres y mujeres son la sociedad, punto. O sea, no hay más. Somos hombres y mujeres en la sociedad, con los roles que tú quieras tomar. Eso es Bueno, otra cosa. te interrumpo ¿no? un poquito, Manuel, porque se nos está acabando el tiempo y Claro. ahorita tocaste un tema muy interesante que es la masonería. No sé si tengamos opiniones de nuestro público, mi querido Luis, algo que pudiéramos hablar de los internautas. Alfonso Gómez nos deja un comentario muy interesante. Nos dice, buenas noches, queridos hermanos. Divide y vencerás. Se menciona como un talante coloquial. Somos un mismo género humano. Es lo que lamentablemente aún no entendemos. Por cuestiones culturales impuestas, permítame que aquí está. Por cuestiones culturales impuestas de forma perversa, por conveniencia, un ejemplo es la conquista de América. Sobre todo lo que resalta es la división como tal, ¿no? Claro. Y fíjate, de eso decía Anderson, tuvo una frase increíble y nunca la aplicaron, decía que la masonería era el medio feliz de conciliar la amistad entre aquellos que de otro modo habrían permanecido a una distancia perpetua. Eso Pero lo decía. Hay un problema, Manuel, Karen, Luis, que yo vengo desde hace mucho tiempo tratando de combatir. Se habla y generalmente las pláticas entre masones van tomando el rumbo que está tomando ahorita nuestra charla de hoy. Nos enfocamos en un tema y lo vemos desde el punto de vista individual. Y entonces, Claro. desde el punto de vista individual, pues obviamente tienen las preferencias personales. Y pues algo que tenemos que defender es nuestra propia actitud. Pero hay un punto que se olvida con mucha frecuencia y especialmente en los hermanos pues, que llevan poco avance dentro de la institución, porque al tiempo que vas avanzando vas adquiriendo otras nuevas puntos de vista y tan valiosos unos como los otros, pero la experiencia te la va dando los años. Entonces, cuando se habla del punto de vista individual, decimos la masonería es así, a mí me hizo, yo hice, yo pienso, yo debo hacer y creemos y no creemos, etcétera. Los roles mismos de los que hablaba Manuel. Pero un punto que se olvida con mucha frecuencia, especialmente en los hermanos de poco desarrollo dentro de la institución, es el punto de vista institucional. La institución es la suma de todas las individualidades. Y obviamente el todo es mucho más que las partes. Entonces, si hablamos institucionalmente, la institución debe seguir un camino. Y para ahí tenemos dirigencias y tenemos puntos de vista y tenemos actitudes. Las grandes instituciones del mundo que han avanzado lo han hecho porque tienen esa visión institucional. Uno de los puntos que no quiero discutir en calidad, no quiero poner ningún juicio de valor, si es bueno, si es malo, simplemente es un hecho. Las todas las órdenes religiosas católicas exigen el celibato, y exigen el celibato y lo justifican con muchos argumentos.
por esto y por lo otro y por Dios y lo que tú quieras, pero exigen el celibato. La razón fundamental es que institucionalmente le conviene al grupo que haya célibes para que no tengan familia ni hijos a quien heredar. Entonces, un monje o un sacerdote de una religión que tiene hijos, pues piensa primero en sus hijos y entonces el recurso económico que puede apropiarse lo destina en primer lugar a su familia y lo que queda lo da a la orden. En cambio, si manejamos el celibato en una orden religiosa, pues todos los recursos se les pueden exigir que sean entregados al fondo común. Entonces aquí vemos, y insisto mucho en que no quiero hacer distinciones de si es bueno o malo, simplemente es un hecho. Entonces cuando se ve a la masonería como una institución, tiene que dejarse a un lado las personalidades. Y yo he visto, ya hablando de personalidades, por ejemplo, mujeres que se dicen liberales, progresistas, que luchan por la igualdad de género, que luchan inclusive de manera violenta por la defensa de las mujeres, pero que son terriblemente conservadoras en el aspecto institucional. Algo de lo que mencionabas ahorita, Manuel, hablar de la discusión de cómo se otorgan los grados. Eso es algo institucional. La institución tiene que decidir cómo, cuándo y por qué. Y si alguien no tiene los grados, obviamente lo va a ver con celos y con enojos y decir, ¿por qué a fulano le dieron un grado que me correspondía a mí? Y esto de la división de grados o la lucha por los grados, inclusive rompe las organizaciones masónicas. Los grupos de la masonería se llaman logias. Pues se rompen logias por eso. Porque ¿por qué a fulanita o a fulanito le dieron el grado que a mí me correspondía? Porque se está viendo de una manera individual. Y esta es la manera más retrógrada y más conservadora, más destructiva de como podemos ver cualquier organización mundial o organización social. Así que cuando hablamos de masonería debemos de verlo desde el punto de vista institucional, porque no estoy hablando con masones individuales, sino estoy hablando desde el punto de vista de la masonería. Hay algunos grupos, algunos ritos que no aceptan a las mujeres. Esa es su norma. Y aterrizando esto en un lenguaje muy coloquial y muy poco propio, pero creo que ilustra, si yo soy mesera y quiero trabajar en la tienda Sanborns, tengo que aceptar que me pongan esa enagua de rayitas de colores. Si no me gustan las rayas de colores en mi falda, pues no trabajo en Sanborns como mesera. Me voy a trabajar de mesera a otro lugar. Pero el hecho de que se trabaje en el rito escocés y por un lado hagan una comasonería pues vergonzante, de decir, aquí sí aceptamos mujeres, pero es la logia femenina y debe estar vigilada por la logia masculina. Y luego, en una reacción contraria, la logia femenina no acepta que haya varones. Entonces aquí deben ser absolutamente siempre mujeres. Estamos viendo un individualismo y una cosa que rompe cualquier organización institucional. Por eso es que insisto mucho, Karen, Manuel, Luis, insisto mucho en este aspecto que deben tener las dirigencias de cualquier organización, de cualquier conglomerado, de cualquier sociedad. Los dirigentes deben tener la vista en lo institucional, no en lo individual. Y aquí sí vendría pues, la homologación de los recursos, de los requisitos, de todo esto. Y por último, para no interrumpirles más, por último, yo defiendo que la masonería no llegó a México, puesto que aquí hay logias de constructores desde 2000 o 3000 años antes de la era de Cristo. Entonces, si 2000 o 3000 años antes de la era de Cristo ya había organizaciones de constructores, pues eran logias masónicas, aunque les llames de otra manera. No les llamas en francés, a lo mejor les llamabas en algún término náhuatl, no sé yo, pero de que eran lo mismo, la misma organización, un grupo de constructores haciendo las pirámides de Tula o de Teotihuacán o de donde ustedes quieran, pues esos eran los constructores. Y esos constructores también tenían su parte pensante, la parte que dominaba, la parte política, la parte militar, la parte religiosa, la parte espiritual y por supuesto la científica y técnica, quienes definían las medidas, los ángulos, la posición astronómica, etc. Pues esos no eran los que estaban partiendo piedras, no eran los operativos, esos eran los pensantes, los especulativos. Entonces, yo tengo mucho interés en desterrar la idea de que la masonería llegó a México con algún español, no, ni con algún inglés, no. La masonería se desarrolla en todo el mundo
con los mismos parámetros, así como podemos hablar de que la medicina no se desarrolló con Pestit en Francia, la medicina se desarrolla en todos los pueblos civilizados del mundo, así que más o menos esa es mi idea de la masonería. Y quisiera terminar esto para darles tiempo a ustedes, porque ya me lo estoy comiendo yo con la plática. Desde el punto de vista masónico y social, ¿ustedes creen que la homofobia va a ser desterrada de las logias masónicas? Yo creo que nunca va a ser desterrada porque siguen siendo las individualidades. A final de cuentas, sí, como institución, ojalá y de verdad fuera muy unida toda la institución, o sea, ahí sí llamando casi todos los ritos, ojalá y se unieran en esta parte. Sin embargo, siempre va a haber quien o quienes no lo toleren. Entonces, ¿es lamentable? Pues sí, es lamentable. Así como hay machistas y hay feministas y hay homofóbicos y hay transfóbicos y hay fóbicos a todo, no vamos a poder dejar de vivirlo. Sin embargo, sí podemos manejar lo que es la tolerancia, mínimo, mínimo, para lograr pues realmente una sociedad mejor, no solamente la institución, ¿no? Claro, Manuel tiene toda la razón, me parece que tienes toda la razón en ese aspecto. Todavía el aspecto de tolerancia es otro término que a mí como que me causa un poquito de comezón. Es que Sí. La tolerancia, sí, pero la tolerancia es peyorativo. O sea, yo tolero lo que dices, pero lo tolero, Sí, pero me molesta. Esa es no, una desde mi punto agresión. de vista, tolerancia ni que fuéramos leche, o sea, Así es, no. claro, claro. Absolutamente de La acuerdo con tolerancia Karen. ya la tenemos, ya es nuestra desde hace 11 años que se legalizó el matrimonio gay. O sea, Claro, desde un punto de vista jurídico, tu deber ciudadano es tolerarme, fin, ¿no? Y ni sí, siquiera, o sea, es una cosa que está dentro de la sociedad. Y del mismo modo que como existe el racismo, que como existe la homofobia, creo que son luchas internas. Creo que son luchas de cada familia, están dentro del ADN de la sociedad. Y, y qué bueno que existe, por ejemplo, como esa, que esté de moda, si lo quieren ver, que esté de moda desde hace 30 años. O sea, lo aplaudo porque por algún lado tenemos que empezar. Yo muy sinceramente, hace 15 años que yo dije, híjole, creo que no voy para allá. claro. Eh, yo veía este momento tan lejano, o sea, yo no soy activista, con eso empecé mi charla, porque yo no podía imaginarlo. O sea, yo no ves más allá de lo que te enseñaron, no ves, es difícil imaginarte y crear algo que no lo has visto en ningún otro lado, ¿me explico? Claro, claro, Es claro. difícil imaginarte casada con otra mujer cuando nunca asististe a una boda gay, ¿me explico? No, o sea, Claro, si no existe, lo tienes que crear tú. Y desde ese punto de vista, como sociedad, como seres humanos, es muy difícil cuestionarlo todo. La verdad es que el cerebro está programado, lo natural y su zona de confort es quedarse ahí y con lo que te enseñan y cumplir las expectativas de tus padres y querer lo mejor para todos y hacer lo que se espera de ti. Cuando te das cuenta que no quieres eso, yo lo hablo pues desde mi trinchera, pero creo que todos lo hemos pasado en algún punto donde pues realmente no queremos algo que los demás podrían esperar de nosotros. Desde elegir carrera, desde pues yo quisiera ser músico, pero pues como me voy a morir de hambre, mejor elijo abogado como mi papá. ¿Me explico? Ese tipo de prerrogativas internas es el primer paso, porque después está transformar tu entorno y después está, pues ya crear eso que tú no veías y que no creías que era posible. La discriminación es algo que duele y eso te hace ser inconforme. Creo que el mundo es de los inconformes. Si bien lo sabemos en el rito nacional mexicano, cuántas inconformidades y cuántas luchas se han amparado, o sea, dentro de esta institución. Y desde ese punto, no va a ser algo que por ejemplo, el racismo en Estados Unidos, ¿cuántos años llevan peleándolo?
¿me explico? No va a ser algo pronto. Tal vez no lo veamos nunca, tal vez sí, pero yo estoy muy contenta con... nunca había visto tanta gente en una marcha gay, ¿me explico? O sea, con esos avances, como viendo, porque pues es mi lucha, ¿me explico? Pues Y me quedo Karen, con eso y en Manuel, lo que podemos como ir viendo hasta nuestro corto periodo de mi querida existencia. Karen, mi querido Manuel y Luis, les agradezco, se está terminando nuestro tiempo. Normalmente terminamos nuestra reunión que empieza a las 9 y la terminamos a las 10 de la noche. Termina nuestra transmisión en vivo por Facebook y unas horas después se edita y se sube a YouTube. De manera es que las personas que quieran ver nuestra charla de hoy, que no hayan tenido la oportunidad, por lo que ustedes quieran, de haberla visto en vivo, pues la pueden ver un poquito más tarde, ya queda en Facebook para siempre, y un poco más o mañana la pueden ver en nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas, y ahí podemos discutir. A mí me parece muy interesante que hoy no hemos tenido opiniones en contra. Quiere decir que los 4 que nos reunimos hoy estamos de acuerdo absolutamente en esta inclusión de género, en esta lucha contra la discriminación. Estamos de acuerdo en el liberalismo y el progresismo. Esto me encantó que los 4 estemos pensando en eso, pero reunirnos 4 es fácil. Sin embargo, el público que nos ve no ha tenido opiniones contrarias. Esto me llama mucho la atención. Pudiera ser por miedo de las personas o porque no tienen argumentos suficientes ante lo que se ha platicado hoy. Pero sí me gustaría invitarlos, Karen, con todo respeto, Manuel, con todo cariño, y a Luis. Creo que sería conveniente que hiciéramos una continuación de la charla de hoy, no dentro de una semana porque es demasiado rápido, pero creo que nos convendría tomar una segunda parte en la que pudiéramos ahondar en otros detalles que todavía nos quedan en el tintero. Son temas tan valiosos, tan importantes, tan discutibles, que no hay posibilidad de agotarlos en una hora, sobre todo cuando son personas talentosas como ustedes, que platican las cosas con mucha claridad. Entonces creo que sí es muy importante que lo veamos. Yo les invito fraternalmente, Karen, Manuel y Luis, Gracias. me permite que nos organicemos a otra de nuestras charlas entretenidas y que volvamos a platicar sobre este tema. Ya la continuación, digamos, o sea, lo que hablamos hoy, pues ya lo vimos y vamos hacia adelante, pero me interesa mucho ver lo que decía Karen ahorita, la situación para el futuro de la masonería. Dice ella, en los últimos años hemos visto algo que no se veía antes. Bueno, en todos los terrenos de la vida mundial, de la vida humana, se han visto modificaciones al estatus que no se pensaban hace 100 años. Si hoy reviviera una persona que falleció hace 200, de la pura sorpresa se moría. Entonces yo creo que ha habido muchos avances, mucha evolución. Pero sí me interesaría mucho ver qué va a pasar con la institución masónica y sobre todo estos ángulos que tocó ahorita Manuel son interesantísimos porque, pues como decía Karen, no vamos a poder homologar la opinión de todos, ¿no? De ninguna manera, pero en este barco la ley es esta, ¿no? Y yo creo que se deben decantar, los grupos deben irse formando por afinidad, no con una pistola en la frente y decir tú tienes que pensar así como te digo, no, de ninguna manera. La libertad a la que se refería Karen hace un momento consiste en eso, que cada quien escoja sus opciones. Pero de plano, si hay alguien que no está a gusto con el grupo, debe salirse del grupo, no venir a destruir el grupo. Entonces, si una logia acepta a las mujeres, acepta la homosexualidad, acepta todas las variantes de la sexualidad y del pensamiento religioso y del pensamiento político, si una logia lo piensa así y yo individualmente estoy a disgusto, pues yo debo ser el que me vaya. ¿Por qué destruir? ¿Por qué venir aquí a sembrar la discordia y a buscar grupitos que se vayan conmigo a pensar como yo? Creo que eso es lo más antimasónico que puede existir. Entonces a mí sí me gustaría mucho ahondar sobre este tipo de temas y ver cómo institucionalmente se tiene que pensar de una manera. Y por eso regreso al ejemplo, bueno, es un ejemplo muy corriente, pero es un ejemplo. Si tú entras a trabajar a una cadena de restaurantes o de industria o lo que sea, pues tienes que plegarte a los requerimientos y a los reglamentos que esa institución tiene. Si no te gustan esos reglamentos, esa forma de, ese horario, esa forma de vestir, etcétera, si no te gusta, pues vete a trabajar a otro lado. Y en una institución tan voluntaria como es la institución masónica, en la que nadie está a fuerza ni por necesidad,
porque aquí al contrario en la masonería no te pagan, sino tú pagas. Entonces yo creo que el que no esté a gusto debe retirarse, pero no estar haciendo labores de zapa. Ah, sabes que aquí hay una persona homosexual y como yo soy anti-homosexual, pues voy a destruir la logia. Esto es lo más absurdo que se me podría ocurrir en la libertad de pensamiento. Entonces, yo creo que sí es conveniente que los dirigentes, no hablemos ahorita, no quiero mencionarlo, pero la organización de las logias, las grandes logias y los grandes orientes, tienen cabezas, tienen diferentes niveles de jerarquías. Estas jerarquías son las que deben determinar el rumbo. ¿Cómo? Consultando al público, sí, consultando a todos, sí, está bien, hay que consultarlo, pero quien determina el rumbo de mi vida es mi cerebro. Mi cerebro no le pregunta a los pies a dónde quieren ir, los pies van a donde el cerebro dice. Y entonces yo creo que si el cerebro está pensando en el bien del total, pues las diferentes partes deben obedecerlo. Entonces, en una institución orgánica, humana, liberal, progresista, con toda la historia que tiene la masonería, yo creo que todos estos temas deben analizarse desde ángulos muy, muy diferentes, pero con mucho cuidado. De manera que, Manuel, Karen, les agradezco en todo lo que vale, Luis, tu apoyo, tu presencia, siempre nos es utilísima. Y les tomo la palabra, organizamos una de nuestras charlas entretenidas para continuar con este tema y nos vemos en otra ocasión. ¿Tienes algo más que agregar, Karen, Manuel? ¿Quieren agregar algo más? No, para nada. Todo bien. Karen, ¿alguna cosita que quieras agregar para despedirte? Pues muchas gracias por la invitación y pues en general creo que la raíz de esto es empezar a cuestionar, empezar a preguntarte a ti mismo y ir creciendo para ver qué camino desbastar la piedra en bruto. Claro. Es correcto. Luis, querido, ¿alguna cosa con la que nos quieras despedir? Solo recordar que pues, somos un mismo equipo y seguir trabajando por la unión más que por la exclusión o categorización de pequeños grupos dentro de toda la sociedad que tenemos. Es cuanto. Lo dijiste muy bien. Muchas gracias. Pues les deseo la mejor de las semanas, amigos. Acompáñenos el próximo viernes en charlas entretenidas en punto de las 9 de la noche por Facebook y unas horitas después en YouTube. Les deseo la mejor de las semanas. Soy Rafael Maldonado y les agradezco mucho su compañía.